la parábola de la semilla, ¿no? Cuando pues las que por alguna circunstancia no llegan bien, pues se morían, ¿no? Decían. Entonces, pues así muchas veces nos pasa. Entonces, pues justamente vamos a hablar ahora de Caleb, que es alguien que, a pesar de las circunstancias, no dejó que esto ocurriera, ¿no? Que a pesar de lo que pasó, que a pesar de la vida, de las pruebas, pues él no se dejó rendir por esto, ¿no? Entonces, está en Josué capítulo 14, como ya vimos, y pues es desafiante, es una historia en la que pues, se muestra cómo es la fe a través de las pruebas, a través de la espera, a través de no desesperarse, ¿no? Entonces vamos nuevamente a leer Josué 14, versículos del 6 al 14 de todo. Entonces ahí dice Caleb recibe Hebrón, que es una tierra importante. Entonces dice así en el versículo 6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefones en Eseo, le dijo: ¿Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti? Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo que veo a mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. Desde el tiempo de Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Entonces vemos esta imagen que tenemos en el tiempo de Josué, pues veíamos que era, en el libro de Josué pues prácticamente todo es guerra, ¿no? Solamente se lanza varias veces y pues es para conseguir la tierra prometida de Dios. Entonces, en este escenario histórico pues nos encontramos en el tiempo en el que habían pasado o habían hecho la entrada de Israel a Canaán, en el que ya habían ganado la ciudad, ¿no? Entonces, pues es el tiempo de la conquista y en el tiempo en el que ya pues, Josué, a través de su liderazgo, pues iba a repartir todas esas tierras, ¿no? Entonces, pues recordamos que Caleb y los espías, hacía 45 años que habían mandado espías a buscar y a ver la ciudad, pues para ver qué había, ¿no? Para tentar el terreno, para ver a qué se iban a enfrentar. Y pues sabemos que de los 2 espías que mandaron, pues 10 regresaron pues con miedo, pues casi desganados, completamente habían perdido la esperanza en que pudieran obtener esa tierra prometida, ¿no? Y solamente 2, de los cuales pues uno es Caleb y Josué, pues regresaron con fe, ¿no? Entonces prácticamente los que eran los otros 10 espías decían que había gigantes y que pues prácticamente ellos eran tan insignificantes como langostas. Pero solamente Josué y Caleb dijeron: subamos porque más podremos nosotros que ellos, ¿no? Porque sabían y entendían que Dios iba con ellos y parte pues Dios ya les había prometido esa tierra. Entonces, en este contexto histórico, pues nada más Caleb y Josué eran los que habían creído en la promesa de Dios, ¿no? Entonces, sabemos que pues Dios los castigó y los mandó a recorrer 40 años el desierto para que se limpiaran las generaciones, ¿no? Entonces, pues nada más los únicos que iban a poder entrar eran Caleb y Josué, ¿no? Tanto así, estos espías quitaron la fe del pueblo que hasta Moisés, que había seguido todo, pues había dejado de creer, ¿no? Hasta esa parte contaminante. Él que había sido tan, pues había sido un instrumento grande de Dios, a través de las plagas, a través de abrir el mar rojo, pues aún así lo hicieron desfallecer, ¿no? Entonces, también nos mencionan que el significado del nombre es Caleb, lo relacionan al significado de perro, que en realidad pues lo que dicen es de que pues usa las cualidades que conocemos los perros, ¿no? Que son fieles, que son leales. Entonces pues prácticamente estas cualidades representaron a Caleb, ¿no? Que a pesar de las circunstancias, él siguió siendo fiel y siguió siendo leal a Dios y a su pueblo.
Entonces, aquí nos dice todo esto, este marco histórico en el que pues, ya Caleb cuenta que ya había sido mandado al desierto. En predicaciones anteriores, el hermano Andrés nos decía que pues, el desierto siempre significan pruebas. Entonces, la prueba de él tal cual fue física, pero también fue para fortalecer toda la fe que él había tenido. Entonces, con todo ese trasfondo, vamos a ir a que Dios honra fielmente a quienes le siguen de todo corazón, sin importar cuánto tiempo haya pasado, ni qué obstáculos permanezcan. Bueno, ¿cuántos años pasaron de esa promesa a que Caleb iba a ser la tierra suya? No, de que ya estuvo en el desierto, salió del desierto. Yo tenía 40 años y ahora tiene 85. Entonces pasaron 45 años de todo esto. Entonces muchas veces así va a ser en nuestras vidas. Las promesas van a tardar pues, el tiempo que tengan que tardar según el plan de Dios y pues no de acuerdo a nuestros tiempos. Entonces, en estos 3 puntos que vamos a ver el día de hoy, es que cómo se muestra Caleb ante Josué, cómo llega con un corazón arrepentido, cómo llega pues pidiendo, no llega arrogante, no llega exigiendo nada, sino que llega sabiendo que tiene un corazón libre, que pues, él sigue a Dios a pesar de las situaciones. Entonces, en el punto 1 vamos a ver, seguir a Dios de todo corazón significa hablar y actuar según la fe, aunque todos le contradigan. Entonces, a pesar de la situación que ya había vivido Caleb, él entendía que a pesar de haber estado en contra de lo que los demás querían escuchar, a pesar de que pues entendía que el peligro era pues tal cual real, aún así él dijo lo que sentía en su corazón. Entonces vamos al versículo 7 en Josué 14, por favor. Josué 14, 7. Entonces dice así: yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Entonces era justamente eso lo que le decía. Él no llegó buscando lo que todos querían escuchar, no calculó las consecuencias que iba a tener lo que dijera, pero él entendía que a pesar de que estuviera en contra de lo que ya los otros 10 espías habían dicho, pues aún así él estaba haciendo lo que sentía en su corazón. Era lo que él creía y que era que creía en Dios, ¿no? Entonces, en el versículo 8 dice: mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios, ¿no? Entonces él seguía cumpliendo, él sabía cuál era su rol, cuál era lo que le habían mandado, nada más era para ver lo de la tierra, y aún así pues sabía que pues con Dios, a pesar de las dificultades, pues ellos iban a poder vencer. Si Dios ya les había prometido esta tierra, pues ellos la iban a poder recuperar, ellos la iban a poder obtener en manos de Dios. Entonces era lo que él le decía, ¿no? Entonces dice que la palabra cumplir siguiendo viene del hebreo mileti acharei, que es como seguir sin condición, sin reservas. Dice, no fue un seguimiento parcial, sino siguió completamente la idea que él tenía. Entonces, por eso era lo que él decía. Vamos a Números 14, 24 de todo. Números 14, 24. Números 14, 24. ¿Ya están ahí, hermanos? Entonces dice así: pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Entonces justamente veían que pues Caleb tenía otro espíritu, ¿no? Dice que es la clave. Caleb vio lo que los demás espías no vieron. Vieron que pues, vio las mismas ciudades amuralladas, vio a los hijos de Anak, que eran los gigantes, los que habla la Biblia, pero dice que a pesar de todo eso, al él tener un espíritu diferente, pues él sí creyó completamente en lo que decía Dios. Entonces, el espíritu que ponía Dios en él entendía que Dios era más grande que aquellos gigantes a los que se iban a enfrentar. Entonces, le digo, donde los
espías hicieron que el pueblo desfalleciera, donde les quitaron la fe, donde les metieron temor, Caleb aún así prevaleció. Ahí tuvo esa fe y por eso fue de todos ellos de la generación de los que sí entró en la tierra prometida. Acompáñenme a buscar Números 13:30 de favor. Números 13:30. Entonces aquí Números 13:30 dice: Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Entonces, pues Caleb no dudó de ir en contra de todo lo que los demás tenían. Entonces digo, pues por eso él fue de los que sí sobrevivieron y pudo entrar en esta tierra. Que a pesar de tener que pues, remar a contracorriente, aún así se mantuvo fiel de toda esta situación. También acompáñenme a buscar Romanos 8:31. Romanos 8:31. ¿Quieres leerlo, Andrés? Sí. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, pues obviamente él entendía completamente esto, ¿no? Entendía que si pues Dios va o iba con ellos, pues quién iba a poder resistirse, ¿no? Ellos iban a tener segura la victoria, porque esa parte no solamente era de que iba a ir con ellos, sino que Dios ya se los había prometido. Entonces, lo que dice es de que actualmente vivimos, o sobre todo los jóvenes, en una cultura en la que se presiona porque pues está ya casi toda la sociedad en contra de la religión, ¿no? Del cristianismo, de seguir las reglas, de seguir las normas, buscan todo, entonces se encuentran bajo cierta presión en las redes sociales, compañeros de trabajo, a veces hasta la propia familia quiere quitarle esos pasos, ¿no? Entonces son los que se enfrentan a más problemas, realmente son los que pues, quieren quitarle justamente eso, ¿no? Quieren hacer que desfallezcan, quieren quitarles esa fe, entonces pues lo que quieren hacer es que ellos ya no sigan con eso. Entonces pues, nosotros debemos ser como Caleb y seguir los pasos de él, que a pesar de que tengamos que nadar contra corriente, pues tengamos que y sigamos firmes en todo eso, ¿no? En todas nuestras creencias. Entonces pues, tenemos que seguir comprometidos. Entonces dice la fe santifica y la fe que honra a Dios no es simplemente un asentimiento intelectual. Que les hemos dicho a veces no simplemente es de que veamos las cosas con nuestra lógica, sino que hay que creer nada más confiadamente en lo que dice Dios. Vimos veces con Josafat, en la que pues nada más les decía que siguieran algo y él al seguirlo, pues siempre obtenían la victoria. Entonces siempre lo salvaba, entonces así también nosotros debemos de ver, no tratar de verlo con nuestros ojos, sino simplemente siguiendo esa fe que tenemos para con Dios. Entonces, lo que le digo, el otro espíritu de Caleb es cuando señala la obra del Espíritu Santo. Sabemos de que con nosotros, con nuestras fuerzas, con nuestra propia decisión, pues no siempre podemos seguir firmes. Necesitamos la ayuda de Dios y esta vez a través del Espíritu Santo. Y se vio como Caleb pues, mostraba este espíritu a través de que él se mantenía firme a través de estas circunstancias. Entonces, ahora para seguir al punto 2, pues dice que, pues obviamente la fe la debemos de tener siempre, pero pues la fe es probada o la fe se muestra cuando pasamos por aflicción, cuando pasamos por prueba, cuando pasamos por problemas, porque pues inicialmente para ser cristianos pues nada más necesitamos de una oración, aceptar a Dios en nuestros corazones, pero pues lo que requiere mayor trabajo de nosotros pues es el prevalecer en sus caminos, el prevalecer firme a pesar de las circunstancias. Entonces, por eso es lo que habla de Caleb. Caleb se mantuvo firme, se mantuvo creyente a pesar de estar en esta prueba del desierto, a pesar de estar pasando por esta prueba. Él se mantuvo fiel durante 45 años. No veía nada, simplemente hasta el final, que fue el momento, se mantuvo fiel. Entonces, el punto 2 es, seguir a Dios de todo corazón significa mantenerse fiel durante toda la jornada. Entonces vamos nuevamente a los versículos 10 y 11 del
capítulo 14 de Josué, de favor. Josué, capítulo 14, versículos 10 y 11. ¿Y están ahí, hermanos? Versículos 10 y 11 dice así. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía soy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Entonces, lo primero que hay que ver aquí es que Caleb reconoce que pues, esto no fue de él, esto no fue por sus fuerzas, por su poderío físico, por su fuerza física, sino que él reconoce y dice, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, ¿no? Entonces es una condición de dependencia, de que él dependía completamente de Dios, y que a través de él es que pues, esa promesa se había mantenido. Entonces, la fuerza física de Caleb pues, no era nada más que un don de Dios, no era una conquista personal. Lo siguiente es que él dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Entonces, a pesar de estar caminando todos estos años en el desierto, pues él se sentía todavía con esa fortaleza. Y pues obviamente no hablaba de una fortaleza física, porque sabemos que pues, envejecemos, nos somos más débiles, pero él hablaba de esta fortaleza espiritual. Esta fortaleza que pues, es la que simplemente a través de nuestra vida podemos ir haciendo más grande. La única fortaleza que puede ir creciendo a través de los años. Entonces, lo que dice es de que la palabra hebrea que usan para fuerte aquí es kochi, que quiere decir mi fuerza o mi vigor. Entonces, pues él habla de esta capacidad física, de este vigor, de esta energía que tenía para poder sobrellevar todas estas pruebas. Y que a pesar de lo que ya había pasado de estos 45 años, pues él podía seguir firme en los caminos de Dios. Entonces, Caleb no está diciendo obviamente que pues esto no estaba envejeciendo, sino pues esta era una determinación de que su fe estaba intacta, que a pesar de las pruebas, pues él se mantenía firme. Entonces, les digo, la respuesta de todo esto, de que cómo podía él haber pasado todo esto, lo vemos en el versículo 10, que era que Dios le había hecho vivir como él. Dios había mantenido su promesa, y era por eso que los Caleb se podían mantener. Entonces, sí, también nosotros no podemos depender solamente de nuestras fuerzas, sino de la fuerza que nos da Dios, de todo ese apoyo espiritual que Él nos va a dar, que nuestras fuerzas nosotros caemos y pues no podemos pasar todas las pruebas que Él nos pone. Entonces digo, Caleb esperó 45 años, entonces pues muchos ni siquiera yo he llegado a esa edad, ¿no? Muchos de aquí tampoco, entonces 45 años es una edad razonable, ¿no? Es casi es medio siglo, entonces pues es un tiempo considerable en lo que hemos esperado. Luego muchas veces nosotros hacemos oraciones y al no recibir respuesta al día siguiente, pues nos decepcionamos, ¿no? Y decimos que Dios no nos oye, que Dios no está ahí. Entonces, pues muchas veces las promesas no van a llegar en los tiempos que nosotros queremos, sino en los tiempos que Dios tenga determinados para cada uno de nosotros. Entonces, eso es lo que tenía que ver. Y aparte, no solamente fue que estuvo en el desierto, sino que aparte le tocó ver a toda la generación que salió con él de Egipto, pues desfallecer, ¿no? Toda esa generación con la que él salió, pues no iba a poder pisar la tierra prometida. Entonces caminó por el desierto sin poder hacer nada para acelerar el proceso. También dice que pues, tuvo que someterse a las consecuencias, a pesar de que él se mantuvo firme, a pesar de que él sí creyó, a pesar de que él sabía que sí podía pues, llegar a la ciudad y vencer. A él le tocó aún así sobrellevar esto por el pecado de todo el pueblo. Entonces, le tocaron estas tres cosas y a pesar de eso se mantuvo firme, ¿no? Y lo que dice es que acabando este tiempo, pues no hubo ningún reclamo hacia Dios, no hubo amargura, no hubo ninguna que ni siquiera o que quisiera ofender a Dios, ¿no? Sino que él se mantuvo firme y a pesar de todo esto decía que se sentía tan fuerte como cuando había empezado todo este proceso. Entonces, digo, pues muchas veces esta fortaleza no la vamos a encontrar en nuestras fuerzas, sino en Dios, y en entender que esas promesas que nos ha hecho, pues Dios las va a cumplir. Y pues no van a ser en nuestros tiempos, sino en los tiempos, por eso hay que mantenernos firmes.
Acompáñame por favor a Isaías 40:31. Isaías 40:31. Bien, dice así. Entonces, pues prácticamente Caleb, a sus 85 años, es esta representación, es la promesa de Isaías, pues hecha biografía, ¿no? Una persona que representaba esto, que a pesar de tener una avanzada edad, pues él podía mantenerse fuerte en su palabra. Que van a acompañarme a buscar Salmo 92:14, mejor. Salmo 92:14. Salmo 92:14 nos dice: aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, ¿no? Entonces prácticamente este salmo describe a Caleb, a su avanzada edad, aún en la vejez, pues aún así va a dar fruto. Digo, a pesar de todo este tiempo, al final digo, no hay queja, no hay un reclamo de cuánto tiempo esperó, sino que en vez de eso va y pide que le den el monte, ¿no?, que había prometido Dios, ¿no? Entonces él entendía todo esto y entendía que a pesar de las situaciones, pues Dios era el que lo fortalecía, que justamente era el que lo había llevado hasta ese punto para cumplir su promesa. Entonces, que muchas veces la vida sí nos va a dar, sobre todo la vida cristiana, ¿no? Muchas veces la vida es no que no nos dé pruebas, sino que la vida cristiana nos va a dar más pruebas de lo que tenemos en una vida normal. Tenemos que enfrentarnos a las situaciones diarias y aparte a los ataques del mundo. Nos va a venir a atacar de todos lados, nuestras debilidades, nuestras fortalezas. Entonces, pues no quiere decir de que, bueno, estas pruebas son para que nos podamos mantener firmes, para que a pesar de cada una de estas situaciones, pues nos podamos mantener fuertes a pesar de pasar cada una de estas circunstancias. Entonces, servir a Dios, pues obviamente es costoso, pero pues, lo que le dejó Caleb a sus hijos fue una heredad, ¿no? Lo que dice después en Josué 15, del 13 al 19, nos resume de que su hija Asa hereda la misma mentalidad que su padre. Entonces es lo que luego muchos padres le dejan a sus hijos cuando tienen este seguimiento en los caminos de Dios. Nos llevan a marcar la pauta para que si su fe, si su fortaleza es firme, pues ellos también tengan una fortaleza firme en Dios. Entonces lo que nos dice es que pues también para muchos de nosotros, pues que ya nos sentamos grandes, pues no es más que podamos tener un nuevo comienzo en los caminos de Dios. No hay una edad límite. Aquí justamente no nos vamos a jubilar. La jubilación es hasta que venga Dios por cada uno de nosotros, y así estemos en su presencia. Pero mientras tanto, pues siempre hay un servicio que podamos dar, algo que podamos dar de nosotros para estar en los caminos y en la obra de Dios. Entonces, digo, pues la perseverancia de los cristianos, pues no es meramente humana, digo, para poder prevalecer, para podernos mantener firmes, pues necesitamos seguir buscando a Dios. Necesitamos seguir leyendo la palabra, seguir congregándonos, seguir orando. Entonces, pues todo eso es lo que nos va a seguir ayudando a que nos mantengamos firmes en sus caminos. Entonces, pasemos al punto número 3. Entonces, lo que les digo es de que Caleb pues, no llega y dice que ella cumplió, de que ya era todo su camino, sino que él sabía que había más para él, más de la promesa de Dios. Y este último punto nos lleva cuando él pide, dice, dame este monte, ¿no? Entonces, el punto número 3 nos dice, seguir a Dios de todo corazón significa pedir lo imposible y avanzar hacia lo difícil. Acompáñenme a Josué 14, versículo 12. Josué 14, versículo 12.
dice así: dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Entonces, este versículo, la fuerza de este versículo se divide en tres partes. La primera es de que Caleb pide lo más difícil, pide la ciudad de Hebrón. Dice que era la ciudad principal en este monte. Y pues obviamente no era una conquista menor, nos habla de los anaseos, que era la raza de los gigantes, ¿no? Que menciona la Biblia. Menciona que eran esas personas grandes, recordando a Goliat, pues decía que era más alto que una persona como de 3 metros. Entonces, prácticamente así los describe en la Biblia. Entonces, pues a pesar de que se encontraban estos anaseos, a pesar de que hace 45 años era justamente por lo que el demás pueblo se había sentido amedrentado, pues aún así Caleb quiere irlos a enfrentar, ¿no? Y sabía que este territorio pues prácticamente era un territorio difícil. Desde que Caleb no pidió el valle fértil, no pidió una ciudad ya conquistada, sino que pidió la montaña donde estaban los gigantes, porque él creía en la palabra de Dios y que Dios sería el que le daría la victoria. Entonces, Caleb quería exactamente lo que Dios le había dicho, entonces no buscaba un sustituto más cómodo. Era que luego nos mencionaban en prédicas anteriores. Luego muchas veces estamos acostumbrados a lo que es nuestra zona de confort, a lo que es lo cómodo para nosotros, el no hacer esfuerzo, y venir a sentarnos nada más, ¿no? Escuchar la prédica. Entonces, lo difícil es venir a servir en un ministerio, estar orando por los demás hermanos, el estar leyendo la Biblia, el darle un tiempo de nuestro ocupado día a poder seguir leyendo la palabra de Dios. Entonces, pues eso es lo que hacía Caleb. Caleb no quería algo sencillo, sino justamente lo que Caleb reconoce la dificultad honestamente, ¿no? Entonces, pues él entendía que había peligros latentes en esa ciudad, entendía que había gigantes, entendía que pues todavía tenía que ir a luchar por la ciudad. Yo sabía perfectamente lo que había en esa montaña, ¿no? Pero no los niega, pero tampoco les teme. Sé que pues la fe bíblica no niega la dificultad, sino la reconoce y aún así avanza, ¿no? Entonces, pues muchas veces eso es lo que nos reta el seguir a Cristo, ¿no? Que venzamos nuestros miedos, que sigamos firmes a pesar de las pruebas. Entonces, pues yo les puedo decir que yo, pues desde que entré, pues yo jamás me hubiera imaginado estar frente a tanta gente hablando. Son de mis mayores miedos el poder estar al frente y sobre todo cuando son temas que luego muchas veces sé que ustedes dominan más que yo. Entonces, pues eso es mi temor latente, pero pues aquí estamos. A lo mejor no lo hago de lo mejor, pero lo mejor que puedo. Entonces, pues muchas veces así es. Dios lo que quiere es que lo sigamos de todo corazón, no nos pide ser perfectos, no nos pide pues que seamos ya la persona más pulida, pero nos quiere que pues, le sirvamos de todo corazón. Entonces, así lo que él quería. Entonces, pues era lo que hacía Caleb. A pesar de las dificultades, pues él no tomaba otro camino más que el seguir la instrucción de Dios. Y luego el tercer punto es que Caleb deposita la confianza en Dios, no en sí mismo. Dice, quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Dices que quizás, pues obviamente no decía o no reflejaba incredulidad, sino entendía que más bien era como, si Dios quiere acompañarme, yo tendré esta victoria. Ya si Jehová quiere, en la medida de que Jehová esté conmigo, pues la victoria estará garantizada para mí. Entonces era lo que quería reflejar con ese quizás. Bien, ahora acompáñame a buscar los versículos 13 y 14 de Josué 14, por favor. Versículos 13 y 14. Entonces lo que dice así es que Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel, ¿no? Entonces, si la razón por la que la herencia de Caleb se la dan no es por experiencia militar, no se la daban porque fuera el mejor guerrero, sino porque creía lo que Jehová Dios había dicho de él, ¿no? Dice, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel, ¿no? A pesar de todo este tiempo que él había tenido, pasado esta prueba de estar en el desierto, pues le tocaba ahora la recompensa por esa fe que él había tenido. Entonces, es lo que tenía que hacer. Entonces, lo que dice es que Hebrón pues, tenía un gran significado histórico para todo el pueblo de Israel, era importancia. Dice que es donde
Abraham había plantado su tienda, donde está la cueva de Macpela, donde fueron sepultados Abraham, Sara, Isaac y Rebeca, Jacob y Lea, ¿no? Entonces era una tierra encargada de la historia del pacto, ¿no? Donde se había visto y donde estaba presente, ¿no? Entonces había recibido una región profundamente vinculada a la historia de los patriarcas y a las promesas del pacto, ¿no? Entonces, por eso Hebrón era una ciudad importante y se le había dado a Caleb como heredad. Mira, acompáñame a Efesios 3:20, de favor. Efesios 3:20. ¿Están ahí, hermanos? Dice así: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Entonces, muchas veces así es, también en nuestras oraciones muchas veces pedimos algo y se nos da más. También tenemos que muchas veces la bendición que Dios nos da es más de lo que merecemos, más de lo que le pedimos, más de lo que entendemos. Entonces, así también dice que fue a Caleb. Caleb pidió el monte y no solo se le dio eso, sino se le dio la ciudad más importante de todo Judá. También acompáñenme a buscar Josué 15, versículo 14. Josué 15, versículo 14. Josué 15, versículo 14. Josué 15, versículo 14. ¿Ya están ahí? Y bien, y dice así: Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Imán y Talmai, hijos de Anac. Entonces dice que la promesa se cumplió. Entonces finalmente él tuvo esta victoria, ¿no? Dios fue fiel y le dio esta victoria de que pues él ganara esta batalla, ¿no? Y pudiera por fin pues conseguir la tierra que Dios le había prometido. Bien, lo que nos dice es que pensemos también en la historia de Pablo, ¿no? Dice que aproximadamente a los 70 años pues estaba encarcelado en Roma, y justamente en esa situación en la que él se encontraba escribió el versículo que todos conocemos, ¿no? Que dice que todo lo puede en Cristo que me fortalece. Entonces lo que dice es, no mencionó todo lo pude, porque ahora pues yo estoy encarcelado, ¿no? Sino que él seguía creyendo a pesar de las dificultades. Entonces, así como Caleb, siendo ya un hombre mayor, pues aún así seguía con esta fe intacta. Sabía que pues aún con Dios él podía hacer todo lo que se propusiera y todo lo que tuviera ya como pues un pacto con él. Entonces, nos dice de que Dios tiene un monte para todos nosotros, algo que ya nos ha prometido, ese propósito que tenemos que cumplir, ese miedo que tenemos que superar. Entonces, quizá lo veamos difícil, lo veamos imposible, pero pues con la ayuda de Dios todo lo vamos a poder lograr. Entonces, pues no debemos de escoger el camino fácil, debemos de pedir el monte que ya Dios nos ha prometido. Entonces, de todos modos les digo, con la frase que luego escuchaba, que pues la vida sin Dios es difícil, la vida con Dios es igual de difícil. Entonces, pues que escogiéramos. Nada más que sabíamos cuál es la diferencia, que con Dios pues tenemos ya asegurada una promesa de estar con Él en la vida eterna. Entonces, así también debemos de ser. Y a pesar de los problemas, pues debemos de mantenernos firmes. La fe de nosotros, pues obviamente se va a probar en las dificultades, y ahí es donde también se va a fortalecer. Donde se va a ver qué tan fortalecida la tenemos es en las pruebas y en cada una de las dificultades y situaciones que estemos pasando. Y sobre todo ahora también, el Día del Padre, pues a los padres que están pues teniendo también esta fe deben de mantenerse firmes a la cabeza, para que a pesar de las circunstancias, pues sus hijos puedan ver ese ejemplo, que a pesar de estar pasando por problemas, por dificultades, pues ellos también al momento de encontrar dificultades puedan encontrar en Dios esa guía. Entonces debemos de hacer. Entonces digo, pues la vida cristiana no es una existencia pasiva, no es que solamente estemos y ya seamos. Debemos de mantenernos en ese camino que dé fruto, que dé pues obviamente algo para la obra de Dios. Si Dios no llama al retiro, sino a la conquista. Entonces, muchas veces lo que debemos de probar ese monte, pues no simplemente es algo físico, algo terrenal, sino son pecados, son pruebas, esas cosas que nos alejan de los caminos de Dios,
Entonces todo eso es lo que debemos de dominar, eso es lo que debemos de vencer y pues les digo, Dios será el que nos dé la victoria. Vamos a orar. Dios Padre Todopoderoso, le damos gracias por la palabra, Señor. Sabemos que pues muchas veces en la vida hemos sido justamente como esos espías que vieron un problema, vieron una dificultad y desfallecieron, Señor. Solamente eso, sino que somos piedra de tropiezo para los demás, Señor. Pero queremos ser hoy en este día como Caleb, Señor, que a pesar de tener que remar contra el corriente, a pesar de tener que ir en contra del mundo, de las circunstancias, de cada una de las cosas que tú nos pones para probar nuestra fe, que podamos mantenernos firmes en ese camino, Señor. Que podamos seguir firmes a pesar del tiempo que pase, a pesar de si es una semana o los 45 años que tuvo que pasar Caleb. Que nos mantengamos firmes en ese camino tuyo, que nos mantengamos estables, que entendamos que pues todo lo vamos a poder hacer por ti, que el que estemos en esta situación, que estemos con esta victoria que nos has dado a través de la vida, pues ha sido nada más por ti. Que lo que tú nos has prometido en el tiempo pues, se va a cumplir. Si no se ha cumplido ya, tenemos esa fe, esa certeza de que tú vas a cumplir en algún momento de nuestras vidas. Danos esa fe para poder esperar en tu palabra, poder esperar en cada una de las cosas que has hecho por nosotros, en tu misericordia, en tu amor. Podamos mantenernos firmes a pesar de cada una de las situaciones que pasemos. Igual ser ejemplo para los demás, mantenernos firmes para los demás, para si en algún momento fuimos piedra de tropiezo, ahora podamos ser ejemplo. Y así también tus padres, madres, familia puedan dar esa heredad, como decía que había dejado Caleb a su hija, que se mantuvieran firmes, tuvieran ese espíritu valiente, que también les des esa oportunidad a cada uno de ellos de ser esa luz, esa guía en los caminos de Dios. Igual podamos ser nosotros de ayuda para todos los hermanos. Sabemos que todos pasamos por pruebas, por debilidad, y que podamos ser esa luz para igual seguir y poder suplir esas debilidades de los hermanos. Que igual fortalecidos con la iglesia, podamos seguirte a pesar de las dificultades y mantener esa fe firme en tu camino, Señor. Todo eso te lo pido y te lo agradezco en nombre precioso de Jesucristo. Amén. Muchas gracias.